Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas que puedan estar entre nosotros en esta mañana. Que la gracia de Dios y la paz, el amor de nuestro Jesucristo abunden grandemente en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder estar aquí presente, siendo instrumento de su obra a través de la predicación de la palabra. Lo cual agradezco al hermano Jorge que me invitó a traer mensaje en esta mañana y sobre todo a Dios que me ha dado la salud, me ha dado el apoyo, la fortaleza para estar aquí con nosotros. Me siento muy bien, gracias a Dios, tanto espiritual como de salud. Y todo eso es una dádiva de Dios hacia mí, lo cual agradezco mucho. Antes de que empecemos con el mensaje en sí, quisiera hacer una pequeña aclaración. Que el texto con el que se empezó la lectura en esta mañana, la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese es solo versículo. Cualquier coincidencia con las palabras que el hermano Jorge Ginés dijo durante su estudio el domingo pasado, cuando habló de cómo a veces a nosotros se nos estimula diciéndonos que, hermano, muy buen mensaje y eso, ¿verdad? Y uno y otro, pues aún habiendo gustado, no dicen nada. Así que no es que yo puse este versículo a propósito, donde estoy instando a que se reconozca mi labor, los demás hermanos que se paran aquí. El domingo pasado se me acerca una hermana por el cual nombre no voy a decir y me dijo: hermano Estrella, no se preocupe, yo sé que a usted le toca el mensaje el domingo, pero yo lo voy a saludar aunque el mensaje no me guste. Así que no se preocupe. Me hizo reír, de verdad que ese momento tan jocoso. Todavía me acuerdo, me río, de verdad, porque fue una ocurrencia de ella. Así que, por favor, si el mensaje no le gusta, por diferentes razones, no traten de por hacerme quedar bien, el propósito mío realmente no es que mi labor se reconozca en todo el reino, sino que las palabras que yo le traigo a ustedes aquí, primeramente, que sean para glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese es mi propósito, no enaltecerme yo. Y que la iglesia sea edificada, sea alimentada, sea motivada a la obediencia a Dios. Son los únicos propósitos. Lo digo como una manera, porque la verdad que todavía me río cuando la hermana me acuerdo que ella me dijo eso el domingo pasado. Habiendo ya dicho eso y habiendo captado su atención, que era mi propósito principal al traerle este momento jocoso, permítame ir en oración al Padre Celestial para entonces entrar en los detalles del tema en esta mañana y el título. Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por permitirme estar presente aquí ante mis hermanos, sus hijos, agradeciéndole, Señor Dios, que usted, Señor Padre Celestial, me haya ayudado a tener al menos un conocimiento necesario para tratar de compartirlo con otros y que vengan al conocimiento y obediencia de usted y que perseveremos en este propósito hasta el fin de nuestro día buscando esa salvación que usted nos ha ofrecido. Y se lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo amado. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos entonces a entrar. El título para el mensaje de hoy es: no apague el espíritu. Y como se podrán imaginar, el tema va a girar en torno a la presencia de Dios entre los hombres. Y cuando digo entre los hombres, me refiero en nuestro interior.
Muchas personas no obedecen a Dios porque dicen, yo no creo en Dios porque nunca lo he visto. Y cada día sabemos que las generaciones son más dadas a creer en lo palpable, en lo visual, en lo que pueden tocar, usar, y lo invisible, esos valores que realmente son los más importantes, muchas veces son echados a un lado. Quisiera hablarle en palabras bien sencillas, como es la forma en que las personas entienden hoy las comunicaciones. No mucha palabrería ni cosas complicadas, sino sencillas. Porque me interesa mucho que los jóvenes, especialmente los jóvenes, no porque crea que ellos sean más duros para la palabra, al contrario, la mayoría de las personas que se han bautizado aquí últimamente, ¿sabe qué? Son personas jóvenes. Por eso es que yo difiero muchas veces de cuando se habla de los jóvenes como que son los que más resisten la palabra, pero la evidencia no demuestra. Una persona que ha sido adoctrinado a través de sus años y ya es bien mayor, se le hace más difícil dar el paso de cambio hacia la obediencia a Dios que a una persona que no tiene su mente todavía formada en doctrinas que realmente no son las mejores. Así que los jóvenes están más expuestos y por eso es que me refiero a ellos. Tanto en las universidades, donde se habla mayormente de la creación y la existencia, no necesariamente por la mano de Dios, sino a través de evoluciones. Y también quisiera llegar a las personas que no tienen tanto tiempo en los caminos del Señor y que no tienen todavía esa fe tan arraigada como lo que tenemos muchos años. Así que el mensaje de hoy quisiera que lo vean desde el punto de vista de que Dios sí siempre ha estado en la presencia, a pesar de que no sea visible. Pero sin embargo, la primera manifestación de la existencia de Dios es precisamente, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, la creación de Dios manifiesta la grandeza y el poder de Dios. El que no quiere verlo, no lo verá. Y por eso yo digo que los jóvenes son más dados hoy en día a venir al camino del Señor, porque los jóvenes son más sensibles a ese tipo de cosas. El usted tener una admiración, un vínculo con la naturaleza, con esa creación de Dios, lo hace sensible a usted. Muchos jóvenes envueltos en el cuidado del medio ambiente y esas cosas, y tienen una conciencia mucho mejor que nosotros sobre la necesidad de conservarla. Así que esa es la gran primera manifestación por la que Dios se le presenta al hombre, su creación. Pero Dios se ha manifestado de muchas formas diferentes al hombre. También Dios se ha manifestado a través de grandes acontecimientos, como el diluvio, que son cosas que no han tocado a una persona, sino que son cosas evidentes y reconocidas aún por los medios científicos, por los que dicen que tienen el dominio del conocimiento. También se ha manifestado su poder a través de llevar a través del desierto al pueblo de Israel, cumpliéndole una promesa a Abraham y abriendo el mar muerto, una cosa que es inimaginable para cualquier ser humano, y Dios con su palabra lo hizo. Dios también derribó los muros de Jericó y todo. Le estoy mencionando cosas que son evidentes. Dios también destruyó, estableciendo su justicia, porque la justicia de Dios también ha sido manifestada a los hombres, acabando con aquellos pueblos corruptos de Sodoma y Gomorra. Y podríamos seguir hablando de muchas manifestaciones más, pero dos de las manifestaciones más grandes y que nos revelan el carácter de Dios es su fidelidad a su palabra. Y uno de los acontecimientos donde más se manifiesta eso es
cuando cumplió a Abraham su promesa de que en su simiente de la descendencia serían benditas todas las naciones. ¿Y sabe qué? Ustedes son evidencia de esa fidelidad de Dios y yo también, porque por medio de Jesucristo hemos conocido a Dios y nos ha salvado. Amén. Amén. Así ha sido, así es el poder de Dios. Pero hay otra manifestación de Dios que no ha tocado muy de cerca a todos, y es que se despojó de su Hijo, el Señor Jesucristo, por amor a la humanidad. Nosotros sentimos amor porque hemos heredado de Dios esa semejanza de tener la sensibilidad de amar. Así que la manifestación más grande de Dios es su amor manifestado a través de cambiar millones y millones de vidas de hombres y mujeres que han venido al conocimiento y a la obediencia de Él a través del Señor Jesucristo. Le estoy hablando palabras sencillas, jóvenes, niños, amigos. Dios es real. Y así como hay un término legal donde las evidencias en los tribunales muchas veces se condena a una persona o se exonera por las evidencias circunstanciales, todo lo que yo le he dicho que no es visible a una persona haciéndolo. Usted no vio a Dios haciendo nada de esta cosa, pero sin embargo, el resultado, que es lo que realmente importa, las pruebas, están ahí presentes en los hechos que yo le he mencionado. Amén. Así que no se dejen confundir, no se dejen sacar de su camino a base de esas teorías, que si bien no podemos decir que son conspiratorias, pero que sí son conspiratorias también circunstancialmente, porque son las semillas de la duda que siembra Satanás en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos saber que realmente Dios se ha manifestado siempre? Pues miren, en Hebreo, el capítulo 1, versículo 1 al 4, para mí es excelente. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a Cristo, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hechos tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, ¿cuáles han sido esas muchas maneras y esos muchos tiempos en los que Dios se ha manifestado? Y tantas veces, lo mismo que yo le mencioné ahora, por medio de la grandeza de su creación, en vez de decir perfección aquí, de su creación, su gran poder, y mencioné varios de los acontecimientos que demuestran su poder, su fidelidad, que ya le hablé también, y su muestra de amor hacia la humanidad por medio de enviar a su Hijo, dándonos así oportunidad de salvación. Pero la obra de Dios en la tierra y su presencia entre nosotros, que es el tema de hoy, la presencia de Dios en nosotros, no terminó con la obra de Cristo. Y eso es un hecho que yo quisiera resaltar en la mañana de hoy. Dios sigue estando presente entre nosotros. Recuérdense de eso. Dios sigue estando presente entre nosotros. Y el que lo quiera ver, lo ve. Y el que no quiera ver, no lo ve. Los que son ateos y no quieren saber nada de Dios, allá ellos. Un día lo verán. Pero lo que hemos confesado y hemos seguido el plan de salvación de Dios, a veces, ¿sabe qué? Nos olvidamos de que Dios sí está presente en nuestras vidas, de que Dios sigue haciendo el trabajo con nosotros a través del Espíritu Santo. En Juan, en el capítulo 14, no voy a leer realmente todos esos versículos completos porque quiero ser bien conciso. Pero yo les recomiendo que lo lean en sus casas.
Juan capítulo 14 completo. Voy a leer solamente algunos versículos donde se demuestra la continuidad de la obra, de la presencia de Dios entre los hombres. Jesucristo, en ese momento ya de su partida, y ante la tristeza de sus discípulos, de que bendito el maestro se nos vaya, ¿ahora qué hacemos? Se nos va el maestro y ahora ¿quién nos va a hablar? ¿Ah? ¿Quién va a predicar? Voy a buscarle el versículo que le tengo aquí. No lo quise porque estoy tratando de evitar demasiada lectura, sino que quiero ser preciso. Dice en Juan 14, los versículos del 15 al 17, hablándole el maestro ante la preocupación de los discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Un día? 2 días, 3 días, para siempre. Y la palabra para siempre implica hasta el fin de los días de este mundo. La Biblia habla del fin de los días de este siglo, pero hasta el día en que el Señor venga y se cumplan todas las cosas. Hasta ese tiempo, nosotros a lo mejor no estemos aquí. Muchos de los que se les dijo esto tampoco están. Pero así como el ofrecimiento de Dios es a todos los hombres, las promesas de Dios se transmiten desde el principio hasta aquí a todos aquellos que crean en Él. Y parte de esa promesa de que iba a enviar ese ayudador, ese consolador, que más luego voy a hablarle de lo que eso implica. Y termina diciendo en el versículo 26 del capítulo 14 de Juan, más el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Antes de que continúe, quisiera aquí parar un momentito. La palabra de Dios escrita que tenemos ante nuestra presencia hoy en día en la Biblia es el Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo inspiró a los apóstoles y a los otros escritores de la Biblia para que terminaran esa parte de la obra. En aquel tiempo no había forma de escribir la Biblia tal y como la conocemos, pero los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, transmitieron ese mensaje y Él les recordó todas, imagínense recordarle todas las cosas que Él ya había dicho y otras cosas que se le dijeron más tarde que se les revelaron a los apóstoles, lo tenemos. Así que no piensen que el Espíritu solamente es aquello que se nos ha enseñado algunas veces, de que es algo que nos exalta, que nos dice cosas en la mente. No, el Espíritu reveló y cumplió su función y reveló la palabra, lo que la Biblia le llama lo perfecto. Y se nos tiene plasmado, escrito en diferentes medios. En la Biblia, la tenemos en los celulares, se predica por todos lados. Esa es la obra del Espíritu. Y cada uno de nosotros debemos de confiar en que esa dirección que se nos da a través de la Biblia es la voluntad de Dios para con los hombres. Así que sigamos leyendo un poquito más adelante. Cristo, y aquí yo quiero que estén bien pendientes a lo que yo les voy a decir, porque hay personas que tienen dudas sobre 2 cositas aquí. Todo tiene un principio en la vida y el ministerio de Cristo en la tierra, a pesar de que se habla en ocasiones antes de este momento de que Él empezara su ministerio, de agrupar a sus discípulos, de comenzar a predicar a las multitudes, de esas enseñanzas, tuvo el encuentro con Juan el Bautista, que había sido designado para esta misión de que él sería el que le abriría el camino al Señor en el comienzo de su ministerio. Quiero hacer énfasis en el comienzo de su ministerio. Dice en el capítulo 3 de Mateo, del 13 al 17,
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, porque Juan sabía quién era Cristo, se le había revelado. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, así como hemos subido nosotros, cada uno de los que hemos sido bautizados. No echándonos un poquito de agua por encima, no tocándonos así con un poquito de un paño húmedo. Sumergido en el agua, Jesucristo se sumergió, Juan lo sumergió y Jesucristo salió. Y dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan lo vio, porque en otro texto de la Biblia dice, al que tú veas descender el Espíritu Santo de Dios, ese es el Hijo de Dios, ese es. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, vamos a la explicación de esto. Alguna persona, sabemos que ya está el ejemplo del bautismo, por eso lo puse aquí, Cristo es nuestro ejemplo en todo, pero ya es algo que lo sabemos tanto, de que nos tenemos que bautizar porque Jesucristo se bautizó y Él nos estableció la pauta. Aquí bien claro dice, no, yo tengo que hacerlo para que nadie tenga justificación de que no, Cristo no se bautizó. Pues sí se bautizó, pero hay algo que ocurrió ahí. Hay algo que ocurrió y que se nos dice a nosotros en Hechos 2:38, que cuando nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos ¿qué? El don del Espíritu. No es que Cristo se bautizó nada más. ¿Qué recibió Jesucristo ahí? Dice, descendió de él. Y en Isaías habla de que el Espíritu iba a reposar sobre el enviado. Estoy parafraseando, no citando. Muchas personas dicen, ¿cuándo Jesucristo tenía, cuándo él desde que vino tenía el Espíritu Santo? Jesucristo era un ser divino, el Hijo de Dios, y vino con todo el conocimiento de lo que había allá arriba. Pero como ejemplo para nosotros, de que sí recibimos el don del Espíritu, no se ve en forma de paloma cuando viene sobre nosotros. Cuando nosotros bautizamos, estamos empezando nuestro ministerio dentro del reino. Jesucristo está empezando su ministerio dentro del reino. Y de ahí en adelante comienza su gran obra de predicación, de hacer milagros y todas esas cosas. Cuando nosotros nos bautizamos, que también se nos da esa gran dádiva. Cuando dice el don del Espíritu, se refiere a un regalo de Dios a nosotros. Jesucristo necesitaba el Espíritu Santo de Dios. Tal vez algunos dicen que sí y otros que no pueden. ¿Sabe qué? En mi opinión y en mi interpretación, sí lo necesitaba. Hermano, el camino que le esperaba recorrer al Señor necesitaba de toda la fortaleza que pudiera tener. Y el Padre Celestial, en mi modo de ver, no opinión personal, de entender el mensaje, es que a partir de ese momento, a pesar de ser un ser divino, el Hijo de Dios fue fortalecido con el Espíritu Santo de Dios, como, no solamente como una ayuda a Él, un refuerzo a Él para que pudiera cumplir su misión, sino un ejemplo para nosotros de lo que habría de hacer con cada hijo de Dios que naciera. Amén. Amén. Ese es, no sé, ustedes analizarán, pero sí, yo entiendo que ahí Él es un ser divino, ahí Dios le dio el refuerzo del Espíritu. De hecho, otra interpretación mía, cuando en la cruz dice que Dios abandonó a Jesucristo, yo estoy entendiendo que en ese momento el Espíritu Santo de Dios es a lo que se refiere, interpretación mía.
Ustedes no estoy estableciendo aquí doctrina ni nada. Estoy tratando de seguir la secuencia de los eventos que acompañaron la misión de Cristo, que es para nosotros como una repetición del camino que nosotros tenemos que recorrer y que recibimos esa ayuda que, según lo que yo leí, para que nosotros podamos vencer también, como el Señor Jesucristo lo necesitó para vencer en su obra. Nosotros necesitamos del don del Espíritu para que podamos vencer. Todos sabemos que en ese texto de Pedro, en Hechos 38, él se lo dijo a todos los que nacieron. Allí nacieron muchos hijos de Dios. Siguen naciendo hijos de Dios y siguen recibiendo esa misma promesa que les fue dado a los que nacieron aquel día. Porque el mensaje y ofrecimiento de Dios es extensivo, así como es extensiva la salvación. Ahora, algunas de las cosas que pasan cuando nosotros recibimos el don del Espíritu. Miren, esto no es una cosa tan de poco valor como algunas personas lo tienen en menos. Dice, somos marcados, según Efesios capítulo 1, versículo 13, con el sello del Espíritu. En otras palabras, somos marcados como hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir. Porque tenemos el don del Espíritu que Dios nos ha dado. No el Espíritu que sopló en nosotros cuando nacimos. El Espíritu que nos ayuda a entender la palabra. Como decía en Juan capítulo 14, Él le recordará las cosas. Nosotros tenemos que vivir continuamente leyendo y estudiando la Biblia para que esas cosas no se nos olviden. Porque si Dios no nos la va a inyectar, porque hay una relación entre la búsqueda de nosotros de entender a Dios y el crecimiento nuestro en cuanto a nuestra relación con Dios. No de saber lo que dice la palabra, de nuestra relación con Dios. Dice, somos inscritos en el libro de la vida. Y aunque no dice textualmente en Apocalipsis 3:5, dice que si nosotros no mantenemos ese vínculo a través de vivir según la palabra, seremos borrados, que es lo mismo que quiere decir del libro de la vida. Tú no puedes ser borrado si no has sido añadido. Solamente cogí 3 ejemplos. En el capítulo 1, versículo 12 de Juan, es mi preferido de todos los versículos de Juan, dice que, aunque no dice aquí nada del Espíritu, pero dice a los que le recibieron, dice, a los que recibieron ¿a quién? Al Hijo de Dios. A los que recibieron el Hijo de Dios, Dios le ha dado, nos da potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, que equivale a lo mismo de que somos adoptados por Dios y herederos y coherederos con Cristo de la promesa de Dios, la herencia eterna. Todas esas cosas pasan cuando nosotros realmente nos sometemos a Dios. El centro del mensaje es este. Hoy estoy siendo bien light. Dice, la consecuencia de apagar el espíritu. Vamos a trasladarnos a estos tiempos. El Espíritu Santo es el vínculo del cristiano con Dios. Ese es el vínculo espiritual. Si el Espíritu no está en ti, no hay un vínculo con Dios. No eres hijo de Dios, no lo eres. Si no te bautizaste, arrepentido, buscando el perdón de Dios, no eres hijo de Dios. No eres heredero de la promesa de Dios, no lo eres. Solamente manteniendo ese vínculo a través de someternos a la palabra, entonces sí eres hijo de Dios. Cortamos toda comunicación con Dios cuando nosotros apagamos el espíritu. Ayer hablando, mientras repartíamos literatura con el hermano Che Juan, le dije, mira Che Juan, ven acá. Yo trato a Che Juan como un nene pequeño, porque él es más grande que yo, pero
Juan y yo siempre hemos tenido una buena comunicación. Nos entendemos bastante bien, ¿verdad? Nos entendemos. Oye, Juan, cuando a ti te llama alguien por el celular y tú no quieres coger la llamada, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo fue? Eso se llama picharlo. Cuando usted sabiendo lo que la palabra dice, mira, no te vayas para otro sitio donde no va a tener el beneficio de adorar a Dios, de compartir con los hermanos, de rendir culto a Dios, de aprender de Dios. Eso tú lo sabe todo el mundo. Que hay un culto aquí el domingo. Me voy para donde yo quiera. No voy a decir sitio en específico. Está pichando. Está pichándole porque no cogiste la llamada. El Espíritu te habla a través de recordarte. La mayoría de nosotros aquí, ¿sabe qué? Sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos. Todo fundamentado en dos cosas. En el amor de Dios, al ponerlo primero que todo. Así tú demuestras la obediencia y el amor a Dios. Poniéndolo primero ante todo. Y lo otro, todos sabemos que nuestra relación con nuestro congénere, o sea, con nuestro prójimo, vamos a ponerlo en esos términos, debe ser una de armonía, una de respeto, no maltrato a la pareja, no maltrato a los hijos, no robar, no matar, no envolverse en vicio, no hacer nada que altere el perfecto camino que Jesucristo nos mostró a través de su ejemplo de vida. Amor a Dios fue otra cosa, nos trata de obedecer sus mandamientos y amor por el prójimo. Si aquel tú vas caminando y resbaló y se cayó, y tú lo miraste, como hicieron con el samaritano y seguiste tu camino, está pichando a Dios. Porque el llamado de Dios, perdón, está pichando el llamado de Dios y del Espíritu, porque yo estoy seguro que Dios te bendiga, le dijo al samaritano otro. Tú le vas a decir, Dios te bendiga, y lo vas a dejar ahí en el piso, tú vas a seguir tu camino. Eso no es pichar. Estoy hablando de una manera que me entiendan. O sea, no estoy hablando de idioma aquí inentendible. Sabiendo que tu vecino tiene una necesidad, hambre, y que no tiene los medios para comer, y tú en tu casa botando a lo mejor la cosa de la nevera, y no le das de comer algo a ese pobre vecino. No me vas a decir, porque ya tu conciencia, es más, tu conciencia puede que ya esté tan cauterizada que el Espíritu. En la primera de Corintios, en el capítulo 3, me parece que el versículo 16, Pablo le dice a los corintios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu, entonces uno tiene que decir, realmente una persona que ya ha perdido toda sensibilidad por el dolor del prójimo, toda sensibilidad por someterse a Dios y de venir a adorarlo, ¿de verdad todavía mora el Espíritu de Dios en él? Esa es una pregunta que yo no le puedo contestar. Esa es una pregunta que se tiene que contestar cada uno. Mira, que se disparó la computadora y puso 2 ñ. Voy a seguir leyendo. De la consecuencia de apagar el Espíritu. Cuando apagamos el Espíritu, dejamos de ser guiados por el Espíritu, que es la palabra de Dios, como dije ahorita. Voy a seguir avanzando. Dice, puede que el Espíritu deje incluso de interceder por nosotros. La computadora mía está media viejita, bastante viejita. Aquí me pichó con la N. Nos dice antes, pero yo se lo estoy aclarando. Hermano, usted sabe lo importante que es que usted se mantenga fiel a Dios para que cuando usted tiene esas debilidades y cae, estoy hablando aquí y cae, porque ahí es donde el Espíritu intercede. Puede que interceda de diferentes maneras, pero yo estoy poniendo un ejemplo, que cuando usted falla, el Espíritu intercede ante nosotros, ante el Padre. Mira, sabe que son seres humanos débiles. Ayúdalo. Dale. Estoy poniendo un ejemplo figurado.
Pero eso es lo que se puede entender. Dice que el Espíritu, no puse toda la cita porque dije que no quería citar mucho, pero la mayoría de esos textos, la mayoría de ustedes lo conocen. Dice que, y no solamente intercede de una manera insistente, con gemidos indecibles. Eso está llevando su intercesión a otro nivel. No mira, dale un break a fulano. No. Oye, ven acá. Vamos a suponer que usted tiene un compañero de trabajo, por ponerlo así, y falla, y el jefe lo quiere votar. Y viene alguien, un compañero, o a lo mejor el supervisor de él, le dice, jefe, mire, voy a poner lo que es el supervisor. Él siempre ha hecho una buena obra, a lo mejor tiene un problema ahora. Acuérdate que es humano. Dale una oportunidad, ayúdalo. Eso es lo que significa realmente eso. Pero todas estas cosas suceden cuando usted está dispuesto a mantener encendido el Espíritu Santo de Dios a través de la obediencia a la palabra. No es de otra cosa. No es que apague un ruido que hay en ti, que el Espíritu te revela cosas, que el Espíritu te hace brincar y saltar. No. El Espíritu se mantiene vivo en nosotros cuando nosotros hacemos lo que dice la palabra. Siempre, recuerden, somos humanos, pero el propósito principal en nosotros, en nuestra relación con Dios, debe ser regresar a Él, someternos a Él, pedirle perdón a Él, para que ese vínculo se mantenga, no se rompa. Pero tenemos que hacer un trabajo nosotros, tenemos que ponernos fuertes, tenemos que aprovechar las oportunidades para poder alcanzar lo que se nos ha ofrecido. Y dice al final, y como consecuencia final del tú mantenerte pichándole al Espíritu, dice que puede que seamos borrados del libro de la vida, según dijo el texto que vi ahorita de Apocalipsis 3, versículo 5. Podría decirle muchas cosas más en esta mañana. De hecho, estaba pensando hablar con Jorge para que cuando él termine su estudio, porque hay mucho de qué hablar del Espíritu. Créanme, el Espíritu Santo, tenemos que entender su obra en nosotros, porque ese es el vínculo que nos mantiene unidos a Dios y la esperanza de su promesa. Que el Señor lo bendiga a todos en esta mañana, que nos ayude a cada uno de nosotros a mantener vivo en nosotros, encendido, el Espíritu Santo de Dios, que al fin y al cabo es el que el Señor Jesucristo nos ha dejado, Dios nos ha dejado, para que esa obra que se empezó en nosotros llegue a un final feliz cuando se nos otorgue la salvación allá en los cielos. Vamos a poner de pie. Mi exhortación a aquella persona que aún no ha sellado, no ha formalizado ese vínculo, ese trato con Dios, de entregarse, arrepentirse y validar la sangre, el sacrificio de Cristo para la remisión de su pecado, dándole así oportunidad de vida nueva y vida eterna. Puede pasar al frente mientras cantamos una invitación, y este servidor lo podemos ayudar a entender estos pasos que hay que dar. Ya usted oyó, que crea, que se arrepienta de haber vivido una vida ignorando precisamente el instrumento que el Espíritu Santo, que Dios dejó, revelado por el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Bautizarse, perseverar hasta el fin, y entonces un día podemos ser premiados con ese galardón que se nos ha prometido. Que Dios lo bendiga a todos. Hermanos,